Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a compartir la temática sobre el acto jurídico. Cuando queremos hacer énfasis al acto jurídico cuanto tal, tenemos que, después de haber hecho la diferencia entre lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico, vamos a darnos cuenta que el acto jurídico es una manifestación propia de voluntad humana, mientras que el hecho jurídico no necesariamente tiene que ser humana, sino que también puede darse algunas manifestaciones de índole natural. Entonces, esa es una primera dentro de las clásicas aclaraciones de lo que hay que diferenciar el acto jurídico del hecho jurídico. Una vez realizada esa diferencia, vamos a darnos cuenta que el acto jurídico en cuanto tal es la manifestación de voluntad hecha con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho. Crear, modificar o extinguir un derecho. Ese es el objeto clásico del acto jurídico, que lo vamos a ver claramente con los elementos esenciales como están estipulados en el artículo 140 de nuestro Código Sustantivo, los cuales literalmente expresan que las características propias que debe contar un acto jurídico para ser considerado como tal son que debe existir la manifestación de voluntad, que debe existir capacidad. Si bien es cierto, este acápite del artículo 140 ha sido ya superado por la ley del apoyo y salvaguardia cuando se hace manifestación de la capacidad subjetiva y de la capacidad objetiva y de la capacidad relativamente subjetiva, entre otros. El objeto también, la finalidad, el fin tiene que ser lícito, como dice claramente el artículo 140, y que se cumpla con las formas establecidas en la costumbre o en la ley. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta. Vamos a ver rápidamente un contrato de compra-venta para que ustedes se percaten. Normalmente, en un contrato de arrendamiento, vamos a ver, para que ustedes se percaten cómo se da la manifestación de voluntad. Manifestación de voluntad hemos visto primero, tiene que haber ambas partes del contrato, que después se verán también estipuladas al infine con la firma de ambas partes. Entonces, tiene que haber una manifestación clara de la voluntad. Después dijimos la capacidad, de acuerdo a la ley del apoyo y salvaguardia, que sale en defensa del artículo 140, ese inciso que ha sido derogado, sobre la capacidad subjetiva y relativamente subjetiva y objetiva. Después estipula las características que también debe ser un fin lícito. Y el fin lícito justamente es lo que está estipulado de acuerdo a ley, que es el contrato de un bien mueble. El fin es lícito y tiene que guardar las formas de acuerdo a la ley, que son las tipificaciones propias de un contrato. Pero no hay que confundirnos. Puede existir la manifestación clara, tal vez como lo hemos visto en el ejemplo, pero hay que hacer énfasis cuando estas no son expresamente, no son expresamente claras. Verbi grazie. Tenemos este contrato de compra-venta que aparentemente, esta pequeña escritura de compra-venta cumple con las formalidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es distinto al de arrendamiento que hemos visto, pero tenemos las partes. En la primera, en el encabezado, tenemos a las partes que intervienen y al final
también tenemos a la parte vendedora y a la presunta parte compradora. Entonces, aparentemente existe en este modelo un contrato de compra-venta que es un acto jurídico que calza claramente con el artículo 140 en cuanto a manifestación de voluntad. Segundo, que el fin es lícito porque lo que busca aparentemente es la venta de un bien inmueble, como está estipulado en la cláusula primera y en la cláusula tercera, y que cumple con las formalidades propias de la ley, que son las partes propias de un contrato de compra-venta. Aparentemente, el contrato que hemos visto, por ejemplo, presume de contar con las características propias de un acto jurídico para ser considerado como tal. Pero si ante ello contamos con la siguiente pericia grafotécnica, nos damos cuenta de que lo que aparentaba ser un acto jurídico completamente válido según el artículo 140 de nuestro corpus sustantivo, nos damos cuenta de que es falso, porque es nulo. ¿Por qué? Porque las firmas son falsificadas. Y entonces, al darnos cuenta que las firmas son falsificadas, acá lo vamos a ver más claramente, cuando hay las muestras, cuando se presentan las muestras como tal, por ejemplo, acá tenemos que las firmas son distintas, como bien da la pericia grafotécnica. Las firmas son distintas. ¿En cuanto qué? En cuanto legibilidad, dimensión, dirección, inclinación, presión, velocidad, ornamentación, enlaces, proporción y habilidad. Y como bien claro, por ejemplo, acá tenemos la firma de una de las partes compradoras. Ustedes se percatan, la firma de acuerdo a la ficha RENIEC, que es la de la parte izquierda, y la firma de acuerdo al contrato que aparentemente cumplía con las condiciones del artículo 140. Entonces nos damos cuenta de que no son las firmas, ni en la forma, ni en la parte final de la firma. Entonces nos damos cuenta de que hay un acto jurídico nulo, ¿no? En la otra parte, ficha RENIEC, la firma de la presunta compradora y la firma, según la ficha RENIEC, y la firma en el presunto contrato de compra-venta. Lo que aparentaba presentar manifestación de voluntad no es una presencia de acto jurídico y por eso es que la pericia grafotécnica concluye señalando claramente que no presenta las características de provenir del puño gráfico de su titular con relación a la muestra de comparación proporcionada por la parte solicitante. Lo que quiere decir, como bien claro en sus conclusiones señala, presenta variación fraudulenta. Entonces, no nos dejemos asombrar por lo que estamos viendo en nuestras pequeñas diapositivas, que debe existir manifestación de voluntad. Esta debe ser completamente comprobada. El objeto debe ser preciso. El fin debe ser lícito. En este modelo de escritura de compraventa que hemos mostrado, el fin era ilícito. ¿Por qué? Porque lo que buscaba era quitar un bien a su verdadero propietario y que otro se adueñe ilícitamente de este bien por medio de un contrato fraudulento y que en la vía civil estaría actuando como nulidad de acto jurídico y en la vía penal como fraude y falsificación de documentos. Por eso hay que estas características, elementos propios, necesarios e imprescindibles para que un acto jurídico sea considerado como tal,
no solamente deben ser vistos de manera superficial, sino en su plenitud, porque estamos hablando de actos jurídicos que van a tener relevancia jurídica, es decir, una copia literal, una partida registral, y que por lo tanto van a otorgar derechos tanto de goce como de ejercicio. En cuanto a los elementos especiales, por ejemplo, tenemos en una compra-venta que debe existir un precio y un bien. En un arrendamiento, el uso temporal del bien y una renta, el pago de un justiprecio. La donación debe contar como acto jurídico con una transferencia gratuita de un bien. Y también, por ejemplo, el matrimonio, que debería también contar con la aptitud, la capacidad que habíamos visto, para que ambos contrayentes asuman un acto jurídico legalmente válido. Entonces, lo que generalmente era manifestación de voluntad, capacidad, derogado por la ley de apoyo y salvaguardia, objeto, fin lícito y la forma, también de manera especial, cada acto jurídico va a tener su presencia. En la compra-venta, por medio del precio y del bien, el arrendamiento del uso temporal del bien y un justiprecio o una renta. La donación, transferencia gratuita de un bien y el matrimonio, la capacidad de ambos. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, estamos viendo que debe haber el bien y las cláusulas, y dentro de las cláusulas está el precio. Entonces, eso debe contar de manera especial algunos tipos de actos jurídicos. En un contrato de compra-venta, de igual manera, el bien y la renta o justiprecio. En un contrato de donación, debe haber la voluntad de las partes, tanto el donante que entrega a un donatario el dominio sobre una cosa y los elementos que son el consentimiento por la parte donataria y el objeto, el bien que se va a donar. Y en el matrimonio, como hemos visto, tiene que ser la manifestación clara de la voluntad, la actitud de los contrayentes. Vamos a ver un ejemplo que si bien no es un matrimonio, pero es un proceso de una demanda de reconocimiento judicial de unión de hecho. Por ejemplo, y en este proceso de reconocimiento judicial de unión de hecho, cuando se hace judicial, una de las partes se presenta para estipular su manifestación de voluntad de que el juez reconozca la unión de hecho con su conviviente. Cuando es en la vía notarial, ambas partes deben firmar esta solicitud de constitución de unión de hecho. Entonces, ahí se ve la manifestación clara de la voluntad. También tenemos la clásica, un anticipo de legítimo. Para que ustedes se percaten que hay presencia, manifestación clara de voluntades que tienen que ser de manera específica y no tan generalizadas como las que hemos visto en el artículo 140 del Código Civil, como son la manifestación de voluntad, el objeto, la capacidad, el fin lícito y la forma. Entonces, en un anticipo de legítima, igual que en un matrimonio, igual que en una o en una unión de hecho, se busca que el anticipante y el beneficiario, en este caso, en un anticipo de legítima, el anticipante como manifestación libre de voluntad otorgue anticipo de legítima a un familiar que va a ser su beneficiario.
y entonces se hacen las cláusulas correspondientes y al final va a firmar justamente quién va a dar el anticipo de legítima, que es el anticipante. Entonces, se ve claramente la manifestación de la voluntad de ambas partes. Asimismo, vamos a continuar con nuestras diapositivas. Y hemos visto los elementos generales, los elementos específicos y tenemos los elementos naturales, como son el pago de intereses y las obligaciones de saneamiento, que es la garantía que ofrece el transferente al adquiriente. Y esto se da de acuerdo a nuestro sexto pleno casatorio civil, de acuerdo a la casación 2402-2012 Lambayeque, cuando la Suprema justamente hace mención a la ejecución de garantías y esta ejecución de garantías dentro de un proceso contractual. Por eso, y estamos viendo como elemento natural propio de un acto jurídico en donde el saneamiento es la garantía del bien que ofrece el transferente al adquiriente sobre una obligación contraída en un acto jurídico específico. Por ejemplo, vamos a ver un contrato de préstamo. En un contrato de préstamo tenemos a las partes, el prestamista y el prestatario. El prestamista quien va a utilizar, va a otorgar un bien que va a ser una suma de dinero con intereses en calidad de préstamo al prestatario. Y va a haber un monto, un porcentaje pactado de interés. Este interés más el plazo de la devolución hasta la fecha correspondiente, este interés que estamos viendo es el que se va a caracterizar como elemento de un acto jurídico natural o la garantía que estamos viendo de acuerdo a nuestras diapositivas que van a ser reforzadas por el octavo pleno casatorio civil, el cuarto pleno casatorio civil. Asimismo, los elementos accidentales. Hay que hacer la aclaración. Hemos visto los elementos generales, que son el artículo 140 del Código Civil para considerar un acto jurídico como tal. Los generales son el artículo 140 del Código Civil, manifestación de voluntad, objeto, capacidad, forma, fin lícito. Los particulares o esenciales son, o específicos son, los que tendrán algunos actos jurídicos como tales, por ejemplo, el compraventa, por ejemplo, el arrendamiento, por ejemplo, un acto de matrimonio, un acto jurídico como tal de donación. Y ahora también hemos visto los elementos accidentales que devienen de una garantía o de un monto porcentual equilibrado a un interés. Esos son los que se están estipulados, por ejemplo, en los contratos de préstamo. Hay que hacer la aclaración que los elementos de un acto jurídico como tal van a variar de acuerdo a la característica que estos tengan. Y ahora vemos los elementos accidentales. Y dentro de los elementos accidentales se presentarán, por ejemplo, la condición, yo te presto siempre y cuando me cuides este bien, o tal vez, por ejemplo, un contrato incierto sobre un bien jurídico indeterminado. Vamos, yo te compro una cosecha de, de un porcentaje que tú has estipulado que has sembrado en este año, por ejemplo, de papa, de cebolla, pero es incierto
¿Por qué? Porque la condición va a ser justamente sobre un acontecimiento futuro incierto. ¿Por qué? Porque si no se llega a dar la cosecha de este producto, no va a haber el cumplimiento del acto jurídico. Por eso decimos que es un elemento accidental, porque son inciertos y que dependerá de la realidad que se esté manifestando. Un monto a cargo será de acuerdo a la obligación del beneficiario de una liberalidad de acuerdo a los intereses que se tengan sobre la compra-venta probablemente de un bien incierto. Y el plazo, que será un suceso futuro, pero también incierto, porque estamos señalando un plazo determinado para una cosecha, por ejemplo, pero si llega un hecho jurídico que es una lluvia, un huaico, etcétera, y nunca se llega a concretar la cosecha, entonces estos elementos accidentales de un acto jurídico van a hacer que puedan devenir en anulables. Las condiciones para que los actos jurídicos sean considerados como tal van a depender tanto de su nacimiento como de la resolución de los efectos del acto jurídico. Por ejemplo, tenemos acá una demanda de nulidad de testamento. Testamento, como ustedes saben, es el acto jurídico más perfecto. ¿Por qué? Porque es la clara y precisa manifestación de voluntad, unilateral tal vez, pero una manifestación de voluntad. Entonces, al ser el más perfecto, puede ser anulable. ¿Por qué? Porque no cumple con las características. Por ejemplo, si esta persona no tenía la manifestación de voluntad propia que le caracterizaba porque ella tenía una enfermedad neurológica. Y entonces, aunque aparentemente ese testamento realizado por el, justamente la parte accionante puede aparecer como realmente un acto jurídico perfecto, este va a depender si cumple con las condiciones. Si no cumpliese, se puede pedir una nulidad de testamento por cualesquiera de las condiciones que hacen imposible que este acto jurídico devenga como tal. Por eso es que un acto jurídico tiene condiciones del cual depende para que surta los efectos del acto jurídico. Las características de estas condiciones es que van a ser inciertas. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Es decir, el testamento se ha dado, por ejemplo, tomando en consideración el modelo presentado. El testamento se ha dado, pero si no aparece algún heredero que impugne ese testamento, entonces es algo incierto. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente esta condición se va a cumplir. Es futura, sí, porque el testamento ya se dio, mientras que la nulidad posible se verá después de la lectura y efectividad de ese testamento. Y es convencional porque dependerá de la manifestación de la parte hereditaria o sucesoria de impugnar el testamento. Entonces, hay condiciones en un acto jurídico que pueden hacer que este acto jurídico, si no se cumplen esas condiciones, devengan inanulables, siempre y cuando presenten las características referidas, que son la incertidumbre futura y convencional. Las clases de condiciones pueden ser suspensivas como resolutorias. Suspensivas cuando hace que se dependa el nacimiento de los efectos del acto jurídico, mientras que resolutorias cuando hace que se dependa la extinción del acto jurídico. Por ejemplo, en suspensiva, una sucesión intestada puede verse suspendida cuando
uno de los sucesores puede presentar una aclaración, por ejemplo, de una demanda de declaratoria de herederos y partición de herencia, en donde va a suspender esa partida registral para que este heredero o sucesor sea incluido dentro de la misma partida, porque comparte también los mismos derechos con el mismo tronco sucesorio que era el, el difunto que había justamente fenecido sin haber dejado testamento, o en su defecto el testador que al haber dejado testamento no consideró a este también heredero forzoso para que pueda tener derechos sobre este bien propios de los derechos sanguíneos o legales que haya tenido con el testador. Y resolutoria cuando se va a depender de la extinción del acto jurídico. Por ejemplo, este contrato de compra-venta que hemos hecho, que esta pericia grafotécnica va a resolver y va a extinguir el acto jurídico como tal. Hay plazos y normalmente los plazos son estipulados dentro de las cláusulas correspondientes que pasan de los 3 días a más. Plazos para cualesquiera de las manifestaciones propias de los actos legales a presentarse dentro de este contrato o acto jurídico. Por ejemplo, por ejemplo, hay plazos para también los procesos judiciales. No son ineternos. Por ejemplo, si un heredero forzoso quiere presentar una declaratoria de herederos y partición de herencia, pero los sucesores ya han vendido, no solamente han hecho el cambio de la partida literal, de la partida registral a nombre de ellos, el bien que estaba a nombre del tronco sucesorio, sino que ya lo han dispuesto mediante una sucesión intestada que pase a nombre de los herederos forzosos que se presentaron en la sucesión intestada, pero después aparecerá otro sucesor también que no estuvo en la sucesión intestada y quiere pedir una declaratoria de herederos y partición de herencia. Pero si estos sucesores ya vendieron a un tercero el bien que habían sucedido, entonces ya se venció el plazo. ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que hacer un proceso encomiable de nulidad de acto jurídico para después de haber anulado ese acto jurídico, recién sean incorporados como herederos forzosos en conjunto con los otros herederos que sí estaban estipulados en la sucesión intestada. Entonces, hay características para los plazos, que sean a hecho futuro, no hay plazo presente ni pasado, pero cuando el hecho es cierto, sí existe un plazo específico que se colocará dentro del contrato, por ejemplo, un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, un contrato de préstamo, existe un hecho cierto, que es un plazo específico para la recuperación del bien arrendado o para la recuperación del monto prestado. Las clases de plazo, hay suspensivos, resolutorios, convencionales, legales y judiciales. Los judiciales son los estipulados de acuerdo a una resolución judicial, los legales, los que estén determinados en la ley, por ejemplo, para un contrato de compra-venta que se recomienda, o un contrato de arrendamiento, por ejemplo, se recomienda que no se haga pasando los 2 años un contrato de arrendamiento para evitar que este posteriormente devenga en un proceso de interdicto de retener. Entonces, y pueda afectar al propietario del bien y pueda truncar un desalojo por ocupación precaria o por vencimiento de contrato, entonces, o por falta de pago. Entonces, esos plazos legales están determinados de acuerdo a ley. Los plazos convencionales, de acuerdo a las posibilidades y necesidades, los que vengan y estipulen las partes contractuales, el plazo resolutorio que va justamente, se venció este plazo
y ya no se renueva contrato, y el plazo suspensivo, porque cuando no ha existido cumplimiento por alguna de las partes, se puede solicitar el cumplimiento de este contrato o la resolución del mismo. Por ejemplo, tenemos esta demanda de cumplimiento de contrato, en donde como acto jurídico se va a pedir una de las partes contractuales que la otra parte sea justamente quien no haya cumplido con las cláusulas establecidas en el contrato específico, pues cumpla con lo pactado, que puede ser, por ejemplo, una deuda correspondiente o también la manutención, el arreglo del bien que se le había prestado o se le había arrendado, que lo entregó, lo devolvió de manera ya vencida o de manera ya en estado no apto para su ejercicio, y entonces el afectado en este contrato, porque no se ha cumplido con las cláusulas del contrato, puede pedir que la otra parte de manera judicial pague lo que debe pagar justamente por haber incumplido con el contrato. Por ejemplo, yo le alquilé un vehículo para uso doméstico, uso normal, y este lo arrendó a otra persona, cuando bien claro en la cláusula estaba señalado de que no se aceptará préstamos a terceros del bien materia de arrendamiento. Y sin embargo, esta parte contractual va a arrendar el vehículo, va a obtener ganancias, pero va a hacer que se vaya denigrando el objeto. Y al haberse denigrado el objeto, ya no tiene la misma valía en el ámbito contractual ni tampoco en el ámbito contable, lo que quiere decir de que ha perdido valor ese bien prestado. Y entonces la parte que ha incumplido el contrato tiene que cumplir mediante un proceso de cumplimiento de contrato. Eso también se da, por ejemplo, cuando se hacen préstamos. Los bancos hacen préstamos y firman un contrato de préstamo, y la parte prestamista justamente no paga lo que había convenido. Entonces, la entidad financiera va a interponer una demanda de cumplimiento de contrato para que pague lo adeudado la parte demandada y a la vez los fines correspondientes de costos y costas del proceso. Entonces nos damos cuenta de que los actos jurídicos van a variar de acuerdo a la presencia de cada uno de ellos y de cómo se van a ir resolviendo de acuerdo a la manifestación de voluntad, de acuerdo al fin lícito, de acuerdo al objeto y de acuerdo a la forma correspondiente, de acuerdo a lo que está pactado en la ley. El modo o cargo es aquella obligación accesoria que se puede plasmar o no dentro de un contrato y que se impone al beneficiario de un acto jurídico a título de liberalidad. Su incumplimiento no altera para nada la estructura ni la eficacia del acto jurídico. Las características son que pueden ser obligatorios, porque lo pueden convenir así las partes contractuales, gratuito, como por ejemplo en las donaciones, en los legados, en los anticipos de legítima, lícito, que no debe de ser contrario ni al orden jurídico público ni a la ley, y que debe ser expreso, es decir, no oralmente, sino de manera literal escrita. Y la estructura de un acto jurídico, de acuerdo a lo que hemos visto, tenemos que hay elementos esenciales, las clásicas, en lo general, manifestación de voluntad, capacidad derogado por la ley, el apoyo y salvaguarda, y reemplazado con el objeto, la persona jurídicamente válida para poder tener la capacidad de goce y ejercicio, el objeto,
la finalidad, que el fin sea lícito, y la forma. Eso en cuanto a los esenciales generales y los esenciales especiales, de acuerdo a lo que se pacte en un específico acto jurídico, como algunos que hemos visto, arrendamiento, compra-venta, matrimonio, etcétera. En los elementos naturales se dan los que sobreextiende el acto, por ejemplo, los pagos de intereses, las garantías, los saneamientos. Y los elementos accidentales, los que se pueden dar, pero que su ausencia no afecta en gran parte el contrato dependiendo de qué tipo de contrato se da, porque habrán elementos accidentales como las condiciones que sí afectarán, pero los modos y cargos no necesariamente afectarán para el cumplimiento de este contrato. Y los plazos que están establecidos dentro de esa literalidad o formalidad. Entonces, estos elementos se entienden como los componentes esenciales y generales que todo acto o negocio jurídico deben contener. Y estos elementos, como hemos visto, son, si bien el artículo 40 del Código Civil estipula que son 5, con la derogación de la capacidad como elemento del acto jurídico. De acuerdo a la modalidad ya moderna, estos se van a resumir en 3 elementos, como son manifestación de voluntad, la finalidad y la forma ad solemnitatem. Cuando estos son exigibles, porque pueden haber contratos que pueden ser orales y que tienen su validez de acuerdo a las características propias de la costumbre. Presupuestos son aquellos antecedentes o la intervención de componentes que se requiere para que el acto o negocio jurídico exista. Estos presupuestos pueden ser el sujeto o el objeto. Siempre van a existir estos dos presupuestos, pero no siempre van a actuar dentro del mismo. Por ejemplo, en un anticipo de legítima van a existir el anticipante como el beneficiario, pero el beneficiario no va a firmar. ¿Por qué? Porque se le está dando un anticipo de legítima, que es la manifestación expresa del, justamente, de quien no es beneficiario. El anticipo de legítima, el anticipante es el que da como presupuesto su manifestación de voluntad. Se presume la manifestación de voluntad del beneficiario que va a recibir el anticipo de legítima, pero es unilateral porque solamente firmará una de las partes, que es el sujeto que no va, se va a beneficiar del anticipo de legítima, es decir, el anticipante. Pero siempre va a haber también objeto, que va a ser qué es lo que se va a brindar, qué es lo que se va a anticipar, qué es lo que se va a vender, qué es lo que se va a comprar, qué es lo que se va a arrendar, qué es lo que se va a prestar. El objeto siempre se va a dar. Lo que puede variar son en las partes de los sujetos como presupuestos de un acto jurídico. Los requisitos. Para ello, van a verse condicionados con los siguientes requisitos que son la capacidad legal, lo que hemos visto de acuerdo a la derogación por la ley del apoyo y salvaguardia, que puede ser legal, natural, la licitud, el fin tiene que ser lícito, posibilidad física y jurídica del objeto. El objeto tiene que ser física y jurídicamente posible. ¿No? Porque si es un objeto físicamente imposible, por ejemplo, no se van a comprar alas de ángeles. Eso no existe. Entonces tiene que haber un objeto física y jurídicamente posible. Y determinabilidad del objeto de acuerdo a ley. Y la voluntad libre sin vicios de las partes. Esos son los requisitos actuales que van mucho más allá del artículo 140 del Código Civil, tomando en consideración que la capacidad, que está acá, legal y natural, es la que se ha ampliado de acuerdo a la ley del apoyo y salvaguardia que derogó
el inciso 2 del artículo 140 del Código Civil. Y entonces, esta sería la estructura de un acto jurídico. Debe contar con unos dos presupuestos, el sujeto y el objeto. Los sujetos pueden variar dependiendo del acto jurídico. Si es un anticipo de legítima, es un acto jurídico unilateral. Si es un testamento, es un acto jurídico unilateral. Pero si es un contrato de compraventa, si es un contrato de arrendamiento, es un acto jurídico bilateral. Entonces, dependerá del acto jurídico en su naturaleza para que se cumpla el presupuesto específico de los sujetos. Pero todos tienen objeto. Los elementos de un acto jurídico serán la manifestación de la voluntad, la causa o fin, el fin tiene que ser lícito, y la forma ad solemnidad, de acuerdo a los planteamientos modernos del derecho como tal. Y los requisitos serán los últimos que hemos visto, la capacidad del sujeto, que puede ser legal como natural, la posibilidad física y jurídica del objeto, la determinabilidad del objeto, la libre y consciente manifestación de voluntad. Por ejemplo, ya hemos visto cuándo se puede anular un testamento cuando no ha habido manifestación de voluntad porque la persona no tenía la capacidad suficiente. Pero también un contrato de compra-venta, cuando no ha existido manifestación de voluntad, cuando las firmas, según una pericia grafotécnica, demuestran que son falsificadas. Entonces, no hay manifestación de voluntad de las partes. La licitud del fin, la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad y el respeto a las normas del orden público imperativas y a las buenas costumbres. Es por eso que acá cae, por ejemplo, los contratos de trata de blancas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existe manifestación de voluntad entre el traficante de blancas como el que va a comprar justamente a la mercancía considerada como blanca, existe manifestación de voluntad, el fin es ilícito, aunque en algunos países puede considerarse como lícito, dependerá mucho también del sistema jurídico que se esté viendo, si es romano-germánico o common law y de las legislaciones correspondientes. Puede existir la forma ad solemnitatem, porque puede darse por escrito o tal vez de manera oral, pero no hay respeto a las normas del orden público imperativas y a las buenas costumbres. Y por lo tanto, lo que aparentemente sí es una clara manifestación de voluntad, no cumple con las características de un acto jurídico porque no respeta las normas del orden público imperativas ni a las buenas costumbres como tal, que se requieren para la existencia de un acto jurídico de acuerdo a la doctrina moderna. Esto también está estipulado en el octavo pleno casatorio civil. ¿Recuerdan este octavo pleno casatorio que fue justamente una lucha entre civilistas y abogados de la parte de familia, unos a favor, otros en contra? Porque el octavo pleno casatorio civil justamente daba fortaleza a la familia, pero rompía con los contratos y el acto jurídico como tal. ¿Por qué? Porque estipulaba, por ejemplo, que si una persona es casada y una de las partes ha vendido un bien con desconocimiento de la otra parte de la sociedad de gananciales, este acto no solamente es nulo, sino que es indemnizable. Entonces, señala el octavo pleno casatorio civil, vuelva este bien a la sociedad de gananciales. Entonces, como sociedad de gananciales se asegura el patrimonio de la familia, pero también se puede afectar a ámbitos civiles contractuales como los que hemos especificado. Quiero aclarar en esta última parte, porque también tenemos, por ejemplo, por ejemplo, también es un acto jurídico. Ustedes han visto que hay una partida, vamos acá mejor a los anexos,
En estos anexos, vamos a ver rápidamente, la clásica, hay una partida de nacimiento. Y en una partida de nacimiento, pues firman el padre y la madre. Ya, muy bien. El padre y la madre. Pero puede ser que uno de ellos, sobre todo los padres, quieran impugnar esa paternidad, pero si ha habido manifestación de voluntad, ha sido de manera solemnitate, porque ha firmado, ha sido un fin lícito, porque ha sido para darle identidad a un niño, ha sido de acuerdo cumpliendo las normas establecidas por ley y cumpliendo también las buenas costumbres. Entonces, ¿por qué se va a impugnar una paternidad? Porque sencillamente este padre fue engañado por la madre que le era el padre de este menor cuando aparece otro que estipula como una prueba de ADN que él es el padre y que por lo tanto se van a hacer la prueba él y se descubre de que él no es el verdadero padre, el progenitor de este menor, pero ya lo inscribió. Entonces, no para quitarle la identidad, porque se va a quedar con el apellido como tal, pero sí va a impugnar esa paternidad para evitar seguir pasando manutención de alimentos. Entonces, sí puede romperse con este acto jurídico de la paternidad en una partida de nacimiento e impugnarlo como tal. Entonces, ustedes se pueden percatar, hay manifestaciones propias que pueden aclararse dentro de un proceso civil que pueden devenir en, si no cumple con las condiciones del acto jurídico, con las pretensiones mínimas exigibles, tanto de acuerdo al artículo 140 del Código Civil con el apoyo de la ley, del apoyo y salvaguardia y sobre todo con estas clarividencias modernas de la doctrina que van a explicar algunas especificaciones para ampliar lo estipulado en el artículo 140 del Código Civil. El acto jurídico entonces va a ser una manifestación de voluntades, como hemos visto en el concepto primario, en el concepto primigenio. Vamos a ponerlo, el concepto primigenio que era el acto jurídico, sería ya no solamente una manifestación de voluntad, sino una manifestación de voluntad demostrada, hecha con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho de manera lícita, porque también pueden crear ilícitamente, como hemos visto, un derecho, como puede ser un contrato de compraventa fraudulento, pueden extinguir un derecho cuando se hace una sucesión intestada negando el derecho a otro sucesor, etcétera. Entonces, hay que ampliar el concepto del acto jurídico como tal. Ya no necesariamente sería la clásica del Código Napoleónico, la manifestación de voluntad hecha con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho, sino sería que el acto jurídico es la manifestación de voluntad demostrada o comprobada, hecha con la intención de crear, modificar o extinguir un derecho de manera lícita. Y creemos que con esto podría ya darse más consolidación a lo que sería un acto jurídico propio como tal. Muy bien, esto es lo que hemos podido compartir para el día de hoy en este curso especializado de Derecho Civil organizado por Lex Academy Perú, compartiendo la temática de manera generalizada sobre el acto jurídico.